Capítulo 50. Legado olvidado. El tiempo pasaba extrañamente en la celda, no tenía concepto del tiempo, así que trató de medirlo por lo cansado que estaba o por el hambre y la sed. Lo habían alimentado algunas veces con escasas comidas de pan y queso y le habían dado una jarra o dos de agua. Pero todavía era difícil saber exactamente cuánto tiempo había estado encarcelado dentro de los confines de las cuatro paredes. Estaba mentalmente agotado y dolorido, pero aún así no había permitido que Makos entrara en su mente. Makos había sido implacable con sus preguntas sobre las reliquias de la muerte, lo había cuestionado sobre su propio linaje, preguntas oscuras que Ari apenas podía comprender cuando se defendía de las ondas mentales que dejaban su cabeza dando vueltas. La legilimancia no era su único medio para tratar de extraer información, había aumentado el uso de técnicas de interrogación extremas y había causado numerosas lesiones físicas, pero a pesar de ellas, Ari mantenía su mente propia por pura fuerza de voluntad. Eventualmente lo bajaron al suelo, sus cadenas se aflojaron y pudo moverse libremente por la habitación, pero como había pensado al principio, no había forma de escapar de la habitación fuertemente protegida. «Lo has hecho bien, chico», dijo la voz ronca del hombre, hablando a través de la rejilla. Ari se estremeció, no le gustaba mucho el otro prisionero. Rara vez había hablado y cuando lo hacía decía cosas similares que no ayudaban a Ari. Cuando Ari le preguntaba más, no respondía. «¿Por qué te resistes?», le preguntó a Ari. «¿Sabes que comenzará a usar otras técnicas? Es posible que no prefiera el suero de la verdad, pero a menudo utiliza otros brebajes. ¿Qué es para ti?». Ari espetó con saña. «¿Por qué te importa lo que me hagan? No es como si me ayudaras. Me intriga que estés aquí». El hombre respondió simplemente. «Makos ha hecho un movimiento audaz al tomarte, estoy olvidado, pero tú sabes más de lo que crees». «Sigo diciendo que no». Ari espetó e hizo una mueca de dolor mientras se movía y las heridas en su pecho se alteraron. «Nunca he oído hablar de estas reliquias de la muerte». El hombre se quedó en silencio por un tiempo, algo que Ari a menudo prefería cuando el hombre lo enfurecía, pero él era su única compañía en esta celda, pero finalmente habló de nuevo y sonaba genuinamente curioso. «Makos no te habría tomado por capricho». El hombre dijo. «Se te ha dado el nombre que les dan los buscadores, pero ese no es un nombre que la mayoría asocie con ellos. Necesitas contexto o Makos necesita hacerte las preguntas correctas». Una vez más, la molestia de Ari se disparó cuando incluso el hombre pensó que sabía algo y no lo sabía. Lo único que sabía era que la marca de Grindelwald estaba conectada de alguna manera con sus antepasados. «¿Cómo lo detienes?», preguntó Ari odiando lo patético que sonaba. «Años de práctica». El hombre le dijo. «Te dije que mi mente es mi único santuario, solo un hombre podría entrar en mi mente pero no vendría aquí. Ningún Makos puede llamar a la puerta de mi mente o tratar de derribarla pero él no tendrá éxito». Ari yacía en el suelo sin importarle el frío que hacía, lo ayudaba con el dolor, pero estaba mirando las runas que fluían sobre la mampostería, se veían tan vivas que podía sentir su poder y era hipnótico. «¿Sabes qué son estas reliquias de la muerte? ¿Puedes al menos decirme eso?», Ari preguntó finalmente. Las reliquias de la muerte son el nombre coloquial dado a un conjunto de artefactos legendarios creados hace siglos. Artefactos cuyo poder podría dar a quien los posee el dominio sobre la muerte misma. El hombre dijo en voz baja. «Muchos piensan que son pura fantasía y los han relegado a cuentos infantiles, pero para aquellos que creen que se llaman reliquias. ¿El símbolo, el que se cree que es Grindelwald's?», preguntó Harry, el que estaba en la tumba de su antepasado pero no lo dijo en voz alta.
El símbolo es la representación de los artefactos, que una vez combinados otorgarán al propietario el título y el poder de maestro de la muerte. El hombre le dijo: ese símbolo es más antiguo que Grindelwald, más antiguo que el abuelo de tu abuelo. ¿Qué tenía esto que ver con Harry? ¿Qué eran las reliquias de la muerte y cuál era su conexión con los Peverell? Se le ocurrió una idea, pero no podía ser lo que pensaba, ¿o sí? El origen de las reliquias casi había sido olvidado. El hombre continuó casi para sí mismo: la prueba de su creación se ha perdido hace mucho tiempo, pero otros han reconstruido su origen a partir de fragmentos de registros a lo largo de la historia. La mayoría ha inferido que, ¿qué?, preguntó Harry ansiosamente. Esto era lo máximo que el hombre había hablado y estaba empezando a darle las respuestas que tan desesperadamente quería. Tu nombre, Macos no ha usado tu nombre. El hombre dijo de repente. Si Harry pudiera haberlo visto, habría asumido que el hombre fruncía el ceño y pensaba: tu nombre, chico, ¿cómo es? ¿Quién eres exactamente? Harrison. Harry le dijo que no le importaba que no supiera el nombre de este hombre en ese momento cuando parecía que estaba cerca de obtener respuestas. Harrison, el hombre respondió astutamente, pero Harry pudo escuchar una mirada desdeñosa aunque no podía verla. Tu acento es inglés hasta donde puedo decir. No eres un mago de nacimiento común, pero tu lengua no es tan elocuente como un noble. ¿Eres un bastardo? No, si lo fueras, ¿por qué te llevarían? No, debes ser de un linaje importante. Dime, chico, ¿cuál es tu apellido? Negro. Harry le dijo que era la verdad o al menos parte de ella. ¿Harrison Black? El hombre se rió. Mientes mal, muchacho, no importa. Se cree que solo una familia es parte integral de las reliquias, solo una tendría las respuestas que la secta desea tan desesperadamente. Yo mismo me preguntaba por qué la línea de sangre nunca recuperó lo que crearon. El hombre no volvió a hablar después de eso, permaneció en silencio a pesar de todo lo que dijo Harry. Podría haber estado dormido o simplemente lo estaba ignorando. Sin embargo, Harry se sentó a pensar en lo que dijo el hombre. No le había dicho explícitamente qué eran las reliquias, pero Harry adivinó qué eran ahora. Había una conexión entre ellos y sus antepasados. Parecía que no era solo una conjetura loca como lo había hecho. Se obligó a creer en Hogwarts. Pero, ¿qué podría darle a la secta? No tenía nada que darles, solo conocía una historia sin grandes secretos para su creación. Sus pensamientos eran cada vez más lentos a medida que se dormía y pasaba a extraños sueños de misteriosos símbolos y reliquias antes de escapar a la libertad de volar por los cielos sin estar en deuda con ningún hombre. Harry no dijo una palabra más, pero si lo que el hombre decía era cierto, entonces Harry tenía una idea de lo que podría ser la reliquia de la muerte ahora. Pero no pudo pensar en ello por mucho más tiempo ya que se había quedado dormido y escapó de la realidad por sus sueños de volar por los cielos. Dormir era uno de los únicos medios para escapar de su celda, pero no era algo que no pudiera hacer por mucho tiempo. Tan pronto como sintió que se había quedado dormido, se despertó de nuevo pero Macos para otra ronda de interrogatorio. Esta vez, sin embargo, Macos lo inmovilizó y lo ató con un nuevo juego de cadenas a una silla, con el pecho presionado contra la fría espalda y las piernas atadas a los pies. Sus brazos se separan de su cuerpo y se encadenan al suelo y su cabeza se mantiene inmóvil por otra cadena. Ahora sé que tu magia está limitada al uso de una varita, no hay necesidad de desperdiciar la magia de las cadenas de alta seguridad para suprimir tu magia. Estas nuevas cadenas todavía están encantadas, así que no te recomendaría intentar romperlas. O escapar de ellos.
Makos le advirtió antes de que se diera la vuelta y conjurara una mesa de madera y comenzara a colocar algo sobre ella. ¿Qué tienes planeado para hoy?, preguntó Harry retorciéndose en la silla probando las ataduras. Tortura, supongo. Nada tan crudo. Makos respondió a la ligera, y se hizo a un lado para revelar un rollo de cuero abierto que contenía numerosos instrumentos, muchos de ellos parecían haber sido usados para magia rúnica, protección e incluso pociones. Mi padre ideó una forma de entrar en la mente de un hombre mediante la aplicación correcta de la magia, dijo Makos mientras sacaba 6 objetos de metal negro con la punta de una aguja, aproximadamente del tamaño de una aguja de tejer. Cuando se aplican correctamente, permiten al usuario entrar incluso en las mentes más reacias para abrirlas, solo que será extremadamente doloroso comparable a estar bajo la maldición Cruciatus. Si hago esto mal, destruiré tu mente y todo lo que contiene será perdido. Harry mostró los dientes y sonrió peligrosamente. Si estás tratando de asustarme, te vas a decepcionar. He estado expuesto a esa maldición más de una vez. El desafío parecía alimentar a Makos, era como si disfrutara el desafío. Se movió detrás de Harry y sintió su mano en la espalda y luego el pinchazo agudo de la herramienta cuando le perforó la espalda. Envió un escalofrío a través de su cuerpo que hizo que cada parte de él se estremeciera como si tuviera alfileres y agujas y como si lo hubieran sumergido en agua helada. 5 agujas más fueron colocadas en su espalda y sus efectos se multiplicaron. No podía moverse ahora, cualquier magia que poseyeran detuvo el control sobre su propio cuerpo. Era como si lo hubieran puesto en un vínculo corporal, solo podía mover los ojos. Observó con aprensión mientras Makos volvía a sus herramientas y sacaba una brillante herramienta plateada y la reconocía al instante, era una herramienta para escribir runas. Makos se movió hacia él y agarró su barbilla y la empujó hacia arriba y movió su cabello hacia un lado dejando al descubierto la piel de su frente y comenzó a dibujar una runa. Picó y escoció y olió algo metálico en el aire. Otra runa fue añadida en la parte de atrás de su cuello. Cuáles fueran las runas que Harry no sabía, pero ahora podía sentir su magia, y el olor metálico se estaba volviendo más fuerte y repugnante. Makos luego marcó sus propias manos antes de presionarlas contra las runas en la propia piel de Harry. Sintió que el poderoso pico mental se clavaba directamente en su mente, pasando por alto muchas de sus defensas mentales, y Harry no tuvo más remedio que retirarse más profundo que nunca, pero su mente no seguía sus pensamientos, su cuerpo se rebelaba y lo abrumaba, sentía que cada uno de sus nervios estaba en llamas o envuelto en hielo. Gritar estaba más allá de sus funciones corporales gracias a las agujas, por lo que su grito se volvió hacia adentro y ahogó sus pensamientos. OHPO Black House era un hervidero de actividad, con miembros que entraban y salían con frecuencia para informar sobre los resultados de su búsqueda de Harry. No había rastro de él por ninguna parte, habían tratado de seguir su ruta desde la estación pero no encontraron nada. No se había informado ninguna actividad mágica sospechosa al ministerio ni ningún altercado con la policía Muggle, era simplemente como si Harry hubiera desaparecido sin dejar rastro, lo que solo hizo que la gente se preocupara más. La casa estaba más oscura, más fría y más inhóspita de lo que había sido durante 2 años, era como si una sombra hubiera consumido la casa como lo haría un enjambre de dementores. Una energía oscura parecía poseer la casa y contaminaba el aire y lo ensuciaba, creado por el estado emocional del jefe de la casa Black, que estaba sentado cada vez más enojado y angustiado. Perder a Harry lo hizo sentir como si estuviera reviviendo el peor día de su vida, el día en que sus mejores amigos, James y Lily, le habían sido arrebatados.
Los Black eran conocidos por ser inestables y mentalmente trastornados y Sirius no era una excepción a este rasgo, muchos lo veían en sus ojos y temían lo que haría. 2 veces había perdido el control y su magia había estallado fuera de él causando una explosión de vidrio y vajilla y también había iniciado un incendio. La confusión emocional afectó la magia de un mago en gran medida y Sirius estaba destrozado. Casi había sido arrestado en el ministerio y habría apuntado con su varita al ministro de magia si no hubiera sido por la intervención de su joven prima y el firme control de su mentor. He hecho averiguaciones discretas con el departamento de transporte mágico. Arthur dijo. Las nuevas salas de proximidad que Rufus había erigido registraron una serie de alertas cuando las brujas o los magos pasaron a través de ellas el día que Harry desapareció. Una de las cuales ocurrió menos de 1 hora después de que Harry saliera de la estación. ¿Realmente creemos que Harry ha sido llevado al extranjero? Preguntó Tonks preocupada. Veía a Harry como una especie de hermano menor, amigo y primo combinados. ¿Por qué lo llevarían allí? ¿Y por quién? ¿Por qué crees que se lo llevaron? Mundungus preguntó. Podría haber huido él mismo, mucha gente lo hace. Harry no, respondió Ron mirando severamente a Dum. Harry no huye de una pelea, corre hacia ellos. No nos habría dejado simplemente, no cuando tiene trabajo que hacer. La orden podría saber de qué estaba hablando Ron, pero Sirius entendió que estaba hablando de la búsqueda de los Horrocrux y la misión de detener a Voldemort. Pero para consternación de Sirius, varias personas alrededor de la habitación se quejaban y se dio cuenta de que estaban de acuerdo con la vista de Dun. Sirius golpeó la mesa con el puño y sus ojos grises brillaron brevemente y la magia de la familia Black salió de él haciendo que Mundungus se estremeciera de horror mientras lo envolvía en su abrazo amenazador. Harrison no es un cobarde. Sirius gruñó mirando alrededor de la mesa casi desafiándolos a cuestionar su palabra. Él no se había escapado, había estado luchando desde su regreso al mundo mágico hace 6 años. Algunos de ustedes querrán correr, y algunos de ustedes probablemente, pero Harry no es un cobarde. Si te atreves a insinuar otra vez lo contrario, te recordaré por qué los negros somos tan temidos. Sirio. Remus dijo regañándolo por sus palabras. Muchos miembros de la orden se estaban moviendo incómodos ahora y algunos parecían absolutamente aterrorizados de él. Mi hijo ha desaparecido. Es nuestra mejor esperanza para detener a Voldemort y, sin él, nuestro país será tragado por la oscuridad. Dijo mirándolos a todos como si fuera su culpa que no pudiera encontrar a Harry. Fuera ahora. Dijo una voz severa desde la puerta. Allí estaba una figura severa que vestía una túnica gris y un gran abrigo con cuello de piel. Tenía una figura imponente y con su apariencia, más de un miembro de la orden jadeó horrorizado por un momento antes de darse cuenta de quién estaba frente a ellos. Mamá. Tonks dijo saltando sorprendida. Todos ustedes se van. Andrómeda les ordenó a todos, pero sus ojos taladraron a su prima y apenas miraron a los demás. A su lado estaba Winky muy vacilante y asustada. Nimadora, tal vez llevarías a Remus y visitarías a tu padre. Él estaría muy feliz de verlos a ambos. La habitación se vació rápidamente, nadie protestó ni discutió, no con Sirius tan enojado y Andrómeda tan asertiva. Una vez que el comedor estuvo vacío, entró y cerró las puertas. ¿Qué estás haciendo aquí? Sirius dijo bruscamente. Ella no respondió, pero le dirigió una mirada de reproche. La habitación estaba llena de la magia residual de la familia Black, pero atravesó la habitación sin inmutarse. Ella era una Black y no tenía nada que temer de esa magia, sin mencionar que no se dejaba intimidar fácilmente.
Necesitas recuperar el control de tus sentidos, Sirius. Ella le advirtió. Aléjate de todos ahora mismo y desharás todo lo que has hecho. ¿Cómo puedo? Sirius espetó, Harry no está y le estoy fallando. No, no lo eres. Andrómeda refutó. Has movilizado a toda la orden para encontrarlo. Se han llevado a Harry y es nuestro trabajo tratar de encontrarlo, pero sabes también como yo lo ingenioso que puede ser cuando lo presionan. Él está escondido de mí, eso solo me aterroriza. Sirius admitió hundirse en su silla, Dobby no puede encontrarlo, y la magia de la familia no puede señalarme hacia él, si no hubiera sido por los elfos y yo sintiendo su vaga presencia a través de las conexiones que comparte con nosotros, pensaría que es muerto. Sirius, piensa en esto como lo harías con cualquier otro problema, necesitas dejar tus emociones a un lado y usar esa mente tuya. Ella dijo tratando de dirigirlo, sabes que mientras estás en este estado no eres de utilidad para nadie. Ni para la orden, ni para la comunidad, ni para Hogwarts y especialmente para Harry. No sé por dónde empezar. Sirius le dijo derrotada, y ese era el peor problema, no creo que los mortífagos lo tengan, creo que esto es algo completamente diferente, pero ¿qué razón podría tener alguien para llevárselo? O Macos no había podido entrar en la mente de Harry a pesar de su nueva forma de interrogatorio, aunque había tenido mucho más éxito que sus intentos de usar la legilimancia normal con él. Después de su primera sesión, Harry había estado temblando incontrolablemente durante mucho tiempo y sufría de dolores fantasma que reflejaban la parte principal del procedimiento. Su mente era quebradiza, su control sobre ella estaba casi agotado y no creía que fuera capaz de soportar ni siquiera otra sesión, y fue para su absoluto horror que Macos entró en la habitación una vez más. Bien, estás despierto. Dijo mirándolo. Comenzaré con las preguntas, si no responde, tendremos que pasar a medios más persuasivos para obtener sus respuestas. Te dije. Harry gruñó mirándolo con odio manifiesto, no sé qué son las reliquias de la muerte. Si tú puedes. Macos dijo y sonrió. Puede que aún no haya roto tu mente, pero he entrado en las capas superficiales de tu conciencia. Tu habilidad para bloquearme es muy impresionante en alguien tan joven, pero pude tener una idea de lo que estás haciendo. Sabía, y hay algo que sí sabes sobre ellos que no está allí. No. Harry dijo desafiante. Eres el último de la línea de sangre. Macos dijo. Nadie más tiene la conexión que compartes con las reliquias. Ningún otro linaje tendría los secretos de su creación y cómo encontrarlos. No sé en qué lugar de cómo existen las reliquias de la muerte. Harry gimió sabiendo que el dolor volvería pronto ya que Macos simplemente no escuchaba, si lo supiera, te lo habría dicho. ¿Qué pasa con la varita de Sauco? Macos dijo mientras lo observaba cuidadosamente. El corazón de Harry dio un vuelco y su expresión cambió incluso cuando trató de detenerlo y había dado una respuesta sin abrir la boca. ¿Ves? Te conocía que sabías más de lo que decías. Macos dijo encantado de haber tenido éxito por primera vez, ¿dónde está? ¿Qué sabes de esta varita? Las varitas de Sauco son impopulares. Harry respondió constantemente tratando de mantener su cuerpo en calma para evitar delatar una mentira, pero hay mitos e historias de varitas poderosas, ha habido 2 varitas de Sauco poderosas según la historia. Eso es lo que dicen los libros de historia. Macos estuvo de acuerdo sonando encantado, estaba recibiendo respuestas de Harry ahora, sin embargo, ¿y si los libros se equivocaran? ¿Qué pasaría si no hubiera 2 varitas de Sauco?
Y otras varitas famosas como Death Stick y Wand of Destiny, para nombrar algunos otros. ¿Qué pasaría si no hubiera meras varitas de gran renombre, sino una sola varita que hubiera derramado sangre por toda Europa? Harry se preguntó si sería cierto. Él mismo había encontrado las referencias a muchas varitas famosas, pero ¿podrían muchas de ellas ser una sola varita? No, eso era absurdo. Ninguna varita podría haber existido durante tanto tiempo y haber sido sostenida por tantos. Si estas varitas fueran de hecho una sola varita, entonces podrías rastrearlas a través de la historia de propietario a propietario. Macos dijo. Pero queda una pregunta, ¿cómo se hizo? Soy un estudiante de sexto año de Hogwarts. Harry espetó, no soy un fabricante de varitas. ¿Cómo diablos debería saberlo? Fue hecho por tu familia. Macos dijo en tono de conversación, sin importarle su tono. Si la varita es real, entonces, por extensión, coloca la capa y la piedra en los reinos de la realidad, los encontraremos y los uniremos por primera vez desde su creación. Has prestado demasiada atención a un cuento infantil. Harry le dijo. Es una fábula. Una herramienta para enseñar a los niños, no instrucciones. Todas las historias tienen una base en alguna verdad. Macos respondió. Se dice que la varita es la más poderosa jamás fabricada, ha absorbido la magia y el conocimiento de sus antiguos maestros, imbatible debido a sus atributos y no a su uso. Será un arma excelente para nosotros, no lo haríamos. Ser desafiado de nuevo. ¿Realmente crees eso? Harry preguntó. No eres el primero en buscar la varita de Sauco si lo que dices es cierto. Esa varita ha estado cambiando de manos durante casi 9 siglos, su lealtad es inconstante y su maestro siempre será desafiado, tal es el encanto de su poder. Voldemort la buscará, incluso ahora está buscando una varita que cree que lo hará intocable. Voldemort no es nada para nosotros. Macos se encogió de hombros, después de todo, el caos es una escalera. Mi orden tiene una larga y sangrienta historia con su país y sus gobernantes, los atacaremos una vez más y eliminaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Ya sea Voldemort o un británico. Ministerio. Harry miró a Macos y vio la profundidad de su devoción por su causa. Era un fanático, era cierto, pero había una parte de él que podía respetar la devoción por una causa, pero también le hizo temer lo que Macos podría hacer para lograr su objetivo. ¿Objetivos? ¿Qué sabes de Antioquía, Cadmus e Ignotus? Macos le preguntó. Se estaba acercando a algo, pero Harry respondió para evitar más interrogatorios. Eran los hijos de Lord Peverell en el momento de una cruzada oscura y el brote de una gran plaga en Gran Bretaña y Europa. Reunieron a las casas antiguas y sus hombres leales para luchar contra los invasores y llevarlos a la victoria. Históricamente correcto, pero esa no es la historia completa. Macos le dijo. Has leído tus libros de historia y, como sabes, la historia la escriben los vencedores. Sabes más que yo sobre el tema, dijo Harry frustrado, no estaban llegando a ningún lado. ¿Qué es lo que necesitas de mí? ¿Por qué me llevaste? Las reliquias son el legado de Peverell Bloodline. Macos dijo, su creación causaría la muerte de su linaje. Fue hecho por su sangre y solo su sangre puede deshacerlos. Tal vez tu sangre tenga la clave para localizarlos, pero fallando, eres su debilidad. ¿Así que quieres matarme? Harry rió. Deberías haberme dejado en paz. Voldemort me mataría si tuviera la oportunidad. Eres tan arrogante con tu vida, muchacho, incluso cuando te expones al dolor, apenas parece importarte. Macos le dijo frunciendo el ceño. He visto a hombres adultos romperse bajo mi cuidado, pero no a ti, eres algo que nunca había visto antes.
¿No sientes la atracción de las reliquias? Ese impulso de encontrarlas, la compulsión de unirlas. La necesidad de convertirse en un maestro de la muerte. La muerte es un amigo que todos debemos conocer. Las palabras se sienten en su lengua sin pensar, eran sus palabras familiares, el lema de la casa de Potter y Peverells antes que ellos. Asentamiento tonto. Macos se burló, la muerte es el enemigo de todos los seres vivos. Harry no respondió, estaba pensando en su obsesión durante el último año por averiguar qué significaba el símbolo, qué varita quería Voldemort, incluso se había obsesionado con el cuento de los 3 hermanos. Estaban conectados incluso si él no lo hubiera sabido en ese momento. Maestro de la muerte. ¿Era eso en lo que necesitaba convertirse? ¿Era ese el poder del que hablaba la profecía? ¿Era este el camino que necesitaba seguir? Apartó su mente de las reliquias, no iban a ayudarlo ahora, su capa probablemente estaba en Black House en este momento y la varita y la piedra estaban donde quiera que estuvieran. Todo lo que sabía era que necesitaba escapar, pero planteaba la pregunta de cómo lo había atrapado Macos en primer lugar. ¿Cómo me encontraste? Harry preguntó. Estaba disfrazado, no deberías haber podido encontrarme y mucho menos estar esperándome. Macos pareció sorprendido por un momento ante su pregunta, pero respondió. No necesitaba ver a través de tu disfraz, te estaba rastreando desde el momento en que desembarcaste del tren en Londres. Te colocaron un hechizo de rastreo mientras dormías. El tren. Mientras dormía, Harry murmuró mirándolo con asombro, no podía haber estado en el tren con ellos, lo habrían visto. Las únicas personas en ese compartimiento habían sido sus amigos, se le ocurrió un pensamiento enfermizo. Él había sido quien había ayudado a los mortífagos a atacar Durmstrang, se había llevado a los gigantes para romper el parámetro del castillo, pero luego aparentemente se había desvanecido. Luego hubo un ataque a Hermione en la biblioteca por parte del atacante invisible, su memoria había sido alterada y le habían extraído sangre. Una sonrisa desagradable apareció en el rostro de Macos. Entonces, finalmente te has dado cuenta. Macos dijo mientras una sonrisa desagradable se dibujaba en su rostro. No había pensado que me descubrirían en Durmstrang, tenía un plan para usar a tu amigo para llegar a ti, pero luego apareciste y te iba a llevar, pero fuiste más rápido en el sorteo de lo que esperaba y tuve que huir. ¿Qué le hiciste a ella? Harry gruñó amenazadoramente. Tomé su sangre. Macos dijo simplemente. Kenning es una magia antigua que rara vez se usa, pero funcionó muy bien aquí, vi a través de sus ojos, controlé su cuerpo limitado solo por la cantidad de sangre que tenía. Tú la poseíste. Harry acusó, ¿ella siquiera lo sabía? Ella no tiene idea, solo lo he usado 3 veces, la primera fue una prueba. La segunda fue en Hogwarts, pero no pude comunicarme contigo debido a un molesto gato pelirrojo. Harry recordó esa mañana cuando encontró a Hermione dormida en la sala común, pensó que se había quedado dormida trabajando pero parecía confundida cuando la despertó y Crookshanks también había estado raro. El gato sabía que algo andaba mal. Sí, pero no importaba. Macos se encogió de hombros, utilicé a Kenning para poseerla temporalmente en el tren hace menos de 4 días. Hice un espectáculo de caerme del asiento e hice que aterrizara sobre tus pies mientras lanzaba un encantamiento de rastreo en tus zapatos. Hermione habría peleado contigo. Harry frunció el ceño preguntándose por qué ella no había dicho nada sobre el tiempo perdido, sabían que era una señal. No, no se puede luchar contra Kenning, solo se puede prevenir con una protección rúnica.
Makos se rió. Hace mucho tiempo, todas las brujas y magos se protegían contra tales intrusiones, pero la práctica ha caído en desgracia y ahora solo nos da la ventaja. Makos lo distrajo entonces mientras sacaba una bolsa de cordón y vaciaba su contenido sobre la mesa conjurada, de la cual cayeron 2 anillos. Los anillos de Harry brillaron a la luz. Artefactos interesantes, especialmente el anillo de Potter porque contiene una de las piedras creadas por Merlín. Makos dijo mirándolos, por supuesto que no puedo tocarlos debido a su potente poder, pero puedo admirarlos. Estos anillos tienen una serie de protecciones. Una vez que esa protección es de Kenin. Cualquiera que fuera el punto de Makos, Harry no lo sabía cuando fue interrumpido por la puerta que apareció de repente. Makos. ¿Una palabra? Dijo una voz que sonaba un poco familiar para Harry, pero no podía ver a su dueño ya que estaban envueltos en la oscuridad. Makos levantó la mirada sorprendido y salió de la habitación rápidamente y la puerta se selló una vez más. Un legado oscuro para llevar. El otro prisionero dijo en voz baja, su poder es peligroso ya que pueden corromper y explotar las peores partes de nosotros. Los hermanos apenas son recordados por sus acciones durante la Cruzada Oscura, sus grandes logros solo se registran en una historia infantil corrupta y como una mera nota a pie de página en los libros de historia. Pero la pregunta es, ¿crees en ellos? ¿Los buscarías? No me importan las reliquias. Harry dijo. Todo lo que quiero hacer es irme. El hombre no respondió, no lo haría cuando Harry realmente quería ayuda. A menudo había pensado que el hombre era en realidad Makos u otro miembro de la secta que estaba allí para torturarlo psicológicamente. Ya no estás atado a cadenas de supresión mágica. La voz dijo. Todo lo que necesitas hacer es usar magia para romper la magia de contención. Dijiste que estas cadenas están atadas por Makos. Harry señaló. Solo él puede quitárselos y ¿cómo puedo escapar? No tengo mi varita. ¿Quién dijo que necesitarías una varita para usar magia? El hombre respondió riendo bruscamente y luego comenzó a instruir a Harry sobre cómo usar la magia sin una varita. O Hermione estaba en casa, sus padres la habían llevado lejos de King's Cross muy rápidamente y durante el viaje a su casa le habían hecho numerosas preguntas sobre todos los sucesos extraños y le preguntaron por qué sus cartas eran menos frecuentes. No queriendo asustar a sus padres con los tejemanejes de la comunidad mágica, Hermione los mantuvo a distancia y no les dijo lo que había estado pasando. Pero sus padres no eran tontos. Cuando llegaron a casa, sentaron a Hermione y luego sacaron una pila de papeles. Sus padres se habían suscrito al diario El Profeta 3 meses antes y estaban al tanto de todas las noticias, pero carecían de contexto para muchas de ellas y Hermione había pasado la mayor parte del día explicándoles todo. Estaban furiosos porque Hermione los había mantenido en la oscuridad, pero explicó todo lo que pudo, pero se aseguró de bajar el tono y algunas historias se las guardó para ella. No estaba segura de qué hacer con sus padres ahora, su conocimiento los hacía vulnerables tanto como su relación con ella. Para empeorar las cosas, la noticia de que Harry había desaparecido, cuando consiguió la lechuza de Ron, se apareció directamente en la madriguera para averiguar qué había sucedido y ella, como todos los demás, estaba muy preocupada por su mejor amigo. Con Harry fuera, no sabía qué hacer, podía usar su consejo en este momento, pero había decidido cuál era la mejor manera de mantener a salvo a sus padres. Había vaciado el baúl de la escuela cuando regresó a casa, luego, con una complicada aplicación de hechizos, creó un hechizo de extensión indetectable dentro de él. Lentamente comenzó a empacar sus cosas. Por supuesto, si sus padres se hubieran aventurado a entrar en su habitación,
se preguntarían dónde estaban sus posesiones, pero ella, si bien sus padres eran mugles, no eran estúpidos. Fue una gran sorpresa descubrir que sus padres habían tomado una orden permanente para el diario El Profeta durante todo el año, habiendo ido al callejón Diagon para arreglarlo sin decirle a Hermione. Le había sorprendido lo mucho que sabían sobre la guerra y se habían enfadado porque los había estado protegiendo de la verdad. Así que el primer día de regreso de la escuela, había sentado a sus padres y les había contado casi todo. Por supuesto, se guardó algunas de las historias para no hacerlos temer al mundo mágico, pero cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Casi todo lo que había en su habitación, aparte de lo que normalmente llevaría a Hogwarts, fue empacado. Sin embargo, agregó sus batas escolares y su telescopio porque no pensó que los necesitaría. Dejar Hogwarts se sentía tan mal para ella que no podía creer que simplemente no iba a regresar, pero las necesidades debían hacerlo. Derrotar a Voldemort fue primero antes que una educación mágica y calificaciones. Era extraño estar sentada en su habitación vacía mientras terminaba de empacar su baúl, aunque esta era su casa, a menudo no se sentía así. Hogwarts era donde había pasado la mayor parte de los últimos 6 años y se había acostumbrado. Si sus padres entraran en su habitación, se preguntarían dónde habían ido a parar muchas de sus cosas, pero solo necesitaba un día más para guardarlas todas en el baúl. Sacó sus libros de encantamientos y comenzó a buscar los hechizos que necesitaba. Como si supiera lo que estaba pensando hacer, Crookshanks se sentó en el alféizar de la ventana y la miró con atención, sus ojos ámbar la juzgaban. No me des esa mirada. Hermione regañó, no estoy haciendo nada malo. El gato no parecía convencido y movió su cola de cepillo de botella hacia ella por si acaso. Los mantendrá a salvo. Hermione le dijo. No puedo decírselo, ya que nunca aceptarían algo como esto. Una parte de ella sabía que lo que estaba haciendo estaba muy mal, hacerle esto a alguien debería considerarse imperdonable, pero si los mantenía a salvo no se arrepentiría, pero se aseguraría de haberlo perfeccionado antes de intentarlo. La decisión de unirse a Harry había sido fácil, ella lo seguiría a cualquier parte al igual que Ron, pero primero necesitaban encontrarlo. Hubo un golpe en su ventana y Crookshanks siseó y maulló en respuesta, una lechuza estaba afuera con un papel pegado a su pierna. No, Crookshanks, no puedes comértelo. Hermione le dijo al gato que Ron a menudo llamaba una amenaza y lo espantaba para dejar entrar a la lechuza. Colocó su pago en la bolsa de su pierna y tomó vuelo de inmediato, tal vez no solo por su trabajo sino por el miedo a que Crookshanks tuviera hambre. Mirar. El profeta contenía más informes de la actividad de los mortífagos y más informes sobre los ataques a Madame Bones, Hogwarts y San Mungo. Scrimgeour manejó la crisis según el periódico, lo que la sorprendió, pero había una lista de personas que habían sido reportadas como desaparecidas en los últimos días. No estaba segura si eso fue por su propia voluntad o por algún medio nefasto, pero supuso que la gente querría desaparecer ahora, la última vez que los mortífagos habían matado a cientos. Los nacidos de Mugles corrían un grave riesgo de sufrir ataques y debían esconderse o huir. No es que lo hiciera, eso no era algo que pudiera hacer, e incluso si Harry o Ron intentaran obligarla, ella no lo haría. Mientras leía los artículos, se encontró con un artículo extraño cerca de la última página. Si bien no es una noticia importante, se ha informado que numerosos Griffins y Thestrals han sido encontrados muertos en el norte de Europa. La muerte de la criatura tiene a los expertos desconcertados, ya que no pueden encontrar la causa, pero dicen que hay una firma mágica sobre las criaturas que no pueden identificar.
¿Qué está causando que los grifos, que rara vez abandonan sus valles montañosos, vuelen por Europa? Los observadores incluso han afirmado haberlos visto volar de forma irregular. He observado a los Griffin durante años, son criaturas majestuosas, pero antes de que cayera del cielo, estaba volando como si solo se estuviera divirtiendo. En 20 años, nunca había visto algo así. Eso es extraño, pensó Hermione mientras leía el artículo de nuevo. No era la primera vez que pasaba algo así. Un grifo había muerto en Durmstrang, y Hagrid había encontrado 4 Thestrals muertos en el bosque de Hogwarts. Era solo una coincidencia que... ¡Ay, Dios mío! Ella jadeó y prácticamente salió corriendo de su habitación. En el momento en que estuvo libre de las protecciones ilegales sobre su casa, se apareció en Londres y aterrizó tambaleándose en el escalón más alto de Black House y llamó a la puerta.